Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Estamos nuevamente con ustedes en este sábado. Ya es el último sábado de este mes de abril del año 2020. Estamos avanzando en nuestro segundo trimestre de este año. Nuestro trimestre tiene como título ¿Cómo interpretar la Biblia? Y para esta semana el título es La Biblia, autoritativa de nuestra teología. Y en esta ocasión me siento contento también porque tengo un invitado muy especial para todos ustedes también, que estará acompañándonos en el repaso de la lección de esta semana. Y le damos la bienvenida al pastor Eric Barría. Pastor Eric, bienvenido en esta ocasión. Muchas gracias, Pastor Elías, a todos mis hermanos que van a estar viendo este repaso. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me siento también muy contento de la invitación que me han hecho y espero que pues, los comentarios que hagamos sean de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor Eric, por aceptar la invitación. Sé que tiene también una agenda bastante ocupada. Y bueno, en medio de esta situación, aún seguimos realizando diferentes actividades en favor de la iglesia desde diferentes aspectos. Y uno de ellos también tiene que ver con el asunto de las cosas espirituales, del crecimiento espiritual. Pastor Eric, ¿qué le parece si oramos entonces para continuar con nuestro repaso de la lección? Si por favor usted puede tener la oración. Con mucho gusto, oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede este trimestre de entender las reglas de hermenéutica e interpretación de la Biblia. Queremos, Señor, cada vez que nos acercamos al texto, poder encontrar el sentido por el cual nos lo diste. Te pedimos, Señor, que este repaso que hacemos pueda ayudar en el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos y que usted nos ayude, Señor, siempre a poner ese fondo, esa base segura de un escrito está en las decisiones y en el comportamiento, la conducta de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, que reveló e inspiró y ahora nos ilumina, pueda, Señor, acompañarnos en este repaso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eric. Bueno, antes de continuar, quisiera, Pastor, invitar a nuestros hermanos que nos ven, que cada día ellos pueden seguir un repaso de la lección que usted realiza. Por favor, cuéntenos a qué hora y en qué red social podemos escucharlo cada día haciendo el repaso de la lección. Bueno, gracias. Estamos todos los días a las 6 de la tarde aquí en Panamá, en Facebook, en mi perfil personal, y luego a las 8 tenemos un conversatorio con el pastor Elías en la red de Instagram, así que nos pueden encontrar en cualquiera de los dos todos los días. Así que están cordialmente invitados. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Bueno, recordando que estamos en vivo y en directo y grabando desde casa, ¿no? Así que es un privilegio y un placer nuevamente, se los digo, poder estar con ustedes en esta ocasión también. Pastor Eric, así que la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. ¿Cómo le fue con el versículo para memorizar de esta semana? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Vamos a ver si lo podemos decir hoy también aquí en frente de los hermanos. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Amén, muy bien. Bueno, yo también me he animado a decirlo también, pastor. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Amén. Bueno, vamos bien, gracias a Dios. Un desafío cada semana, Pastor Eric. ¿Usted cree que es Definitivamente. importante memorizar textos de la Biblia? Si hubo un tiempo en que debemos dedicarnos a la memorización, a la lectura, a la comprensión de la palabra de Dios, es ahora. Así que pues vamos a motivarnos todos para aprovechar estas lecciones y leerlo todos los días y aprenderlo, porque este es el tiempo. Así es. Pastor, ¿algún tip, algún consejo que usted pueda darle a los hermanos que dicen, yo no sé cómo memorizar, no se me queda nada en la mente, no me puedo aprender nada? ¿Qué les puede decir, Pastor Eric? Bueno, para mí la clave de la memorización es la repetición. ¿Por qué no nos ponemos, por qué no se nos olvida nuestro nombre? Porque lo hemos repetido tantas veces que se nos hace algo natural. Así que
Si lo leen 100 veces y todavía no lo memoricen, no se preocupe, manténgase allí. Pero le aseguro que, recuerdo, ahora que me preguntó eso, recuerdo una vez que me llevé un muchacho a la montaña, estaba de pastor allá en Capira, me lo llevé a 2 horas de camino y le enseñé esos 2 horas de camino los libros de Génesis a Malaquías, se los aprendió todito. Cuando llegamos a la iglesia donde íbamos, el hombre iba y no paraba de decir Génesis, Éxodo, Levítico en orden. Así que lo más lindo es, mientras barremos, mientras cocinamos, mientras hacemos las actividades, estar tratando de repetir, repetir. Y lo mejor de todo es que la Biblia dice que el Espíritu Santo se encargará de guardar eso en nuestro corazón y en el día menos pensado, usted abrirá su boca y el Señor pondrá ese versículo palabra por palabra para bendición de otra persona. Amén. Muchas gracias, Pastor Eric. Gracias de verdad por estar con nosotros nuevamente. Y Amén. bueno, pues le decimos a nuestros hermanos que realmente es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes este repaso de la lección. Ya durante la semana hemos estudiado cada día a día, ¿verdad? Estudiamos a partir de la introducción del sábado, domingo, lunes, martes, hasta el día viernes. Así que en esta mañana vamos a hacer un repaso, porque ese es un repaso de lo estudiado. Pastor Eric Barría, algunas personas seguramente le habrán preguntado eh, o le habrán hecho la siguiente observación, Pastor, am, ¿por qué existen tantas iglesias si solamente existe una Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué tantas iglesias y todas dicen basar o fundamentarse y eh, fundamentar su existencia basada en la escritura, pero eh, pueden notar diferencias entre una y otra? A qué podría deberse esto, Pastor Eric? Muy buena pregunta. Básicamente tiene que ver con la interpretación. Inclusive hay algunas personas que piensan que hay diferentes Biblias, pero no hay diferentes Biblias. Toda la iglesia cristiana tiene los mismos escritos y el asunto está en la forma en que se interpreta. Si todos estuviésemos dispuestos a dejar que la misma Biblia se interprete sola, como es uno de los principios de la Biblia para interpretar textos, o no añadir o no quitar, probablemente si fuésemos un poquito más sinceros todos, no habría tantas divisiones, que de paso esas divisiones no están en la Biblia. En la Biblia solo aparece un pueblo que está esperando a Jesús y ese pueblo es obediente a su palabra. Amén. Muchas gracias, Pastor Eric. ¿A qué se puede deber? Y creo que esta semana lo vimos, esas diversas interpretaciones del mismo libro, de la misma Biblia, de la palabra de Dios. Y vimos que hay algunos factores, algunas fuentes que influyen en nuestra interpretación de las escrituras. Así que, bueno, creo que ese es el punto, el repaso de lo que haremos en esta ocasión, Pastor Eric. Eh, ¿Cuáles son algunas de esas fuentes que tienen una gran influencia en la forma en la que nosotros vemos o leemos e interpretamos las Sagradas Escrituras? Así es. Cuando uno va a construir una casa, lo primero que tiene que hacer es poner el fundamento. Entonces, esta semana aprendimos a través de la lección que depende del tipo de fundamento que tú tengas como cristiano, asimismo llegarás a ciertas conclusiones muy distintas e inclusive alejadas de lo que es un Isaías 8:20. Entonces tenemos personas que se basan en las tradiciones, tenemos personas que se basan en la cultura, que su fundamento es la razón, en otros es la experiencia, y otros han decidido, como Isaías, poner un escrito, una ley, un testimonio como base sólida de su interpretación. Y esto es lo que va a variar en lo que hoy conocemos con tantas iglesias diciendo que tienen la verdad con la misma Biblia y hablando hasta mal de las otras, pero realmente tiene que ver con el fundamento con que se ha construido la teología de esa iglesia, la creencia de ese miembro de esa iglesia. Así es, Pastor Eric. Y bueno, quizá brevemente podríamos hacer alusión a cada una de estas, Pastor. ¿Qué podemos decir acerca de la tradición, por ejemplo? ¿Cómo Jesús
se relacionó porque al final de cuentas nuestro énfasis o nuestra meta es observar a Jesús y ver cómo Él interactuó con estos elementos. ¿Qué podemos decir acerca de Jesús en relación con la tradición? Esta lección me encantó porque vemos cómo Jesús ayudó, ayudó a las personas de su tiempo y nos sigue ayudando a nosotros para entender el tema de la tradición. La tradición es parte de nuestra herencia, es algo que todos tenemos y que nos hace sentirnos pertenecer a algo, es algo muy interesante, pero tristemente por la entrada del pecado, muchas tradiciones están en contra de la palabra de Dios. Y entonces allí ese día estudiábamos acerca de lo que dice Marcos capítulo 7 referente a los discípulos. Ellos no se lavaron las manos, empezaron, pero ese lavamiento de la mano no es ese lavamiento que hacemos tú y yo cuando nos vamos a comer, no, era un ritual que tenían, una tradición donde se echaba agua en cada dedo, el agua subía, bajaba, era un ritual más que un lavamiento normal para poder comer. Entonces ellos fueron a atacar a Jesús, a los discípulos, porque ellos no se lavaban las manos. Es allí donde Jesús aprovecha la ocasión, porque seguramente nuestro Señor Jesucristo estaba dando un mensaje no solo para ellos, sino para nosotros, de cómo debemos entender y enfrentar estos temas de la tradición. Y Jesús les dice de manera clara, con un texto antiguo, ustedes son muy formales, tienen un amor de labios. Yo necesito que busquemos al Señor de corazón, porque esas son las tradiciones. Las tradiciones a veces, cuando algo decimos algo tradicional, es como algo repetitivo, algo que tal vez lo hacemos ya sin automáticamente, no está el corazón, los sentimientos no están allí. Y Jesús dijo, por esas tradiciones, ustedes me están invalidando un mandamiento. Y a veces la tradición pues se pone encima y sabemos que hay miles y miles de cristianos que valoran más su tradición porque su abuelita, su bisabuela, su mamá le enseñó que era así, ante un escrito está, y ahí es donde pues tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida. Así es, Pastor Eric, y creo que es válido ligar esta parte de la tradición con una parte que está más adelante, que es la cultura, porque la cultura también, al igual que la tradición, nos da como cierta identidad, ¿no? Y nosotros podemos llegarnos a identificar con algo, con una práctica, con nuestra cultura, con una tradición, y tan arraigada en nuestro ser que se nos haría o se nos hace imposible prácticamente desligarnos de esa cultura, de esa tradición. Ahora, Pastor Eric, ¿será que las tradiciones son malas, la cultura es mala? ¿Deberíamos despojarnos de toda nuestra cultura, de toda tradición? ¿O dónde está el punto? ¿Cuál es el punto en el cual nosotros debemos de eh, considerar entonces a la Biblia en el lugar que debe tener, si es que hay algún tipo de controversia entre lo que dice la Escritura y la tradición? Sí, definitivamente que borrar la tradición sería borrar nuestro pasado, borrar nuestra herencia. Es algo que no se puede. Inclusive la misma Biblia fue escrita en una cultura judía que se tiene que entender y estudiar un poco para poder comprender e interpretar algunas cosas. Pero no es la base de la interpretación, la cultura. Allí la clave es, y algo que repitió la lección toda la semana y me encantó, es que todo debe ser pasado por la vara de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante. Las tradiciones, mientras no choquen con un escrito está, pueden practicarse, se pueden disfrutar. Eh, creo que esta semana le comentaba de cuando me metí a ver la gastronomía de Panamá. Dice que la gastronomía tradicional, cultural de Panamá, es comer con puerco. Ah, entonces vamos a comer puerco porque esa es mi cultura y yo soy panameño. Oh, pero un día me encuentro con Levítico 11 que habla de los animales que me hacen daño a mi cuerpo. Y después me encuentro en Corintios con un texto que me dice que mi cuerpo no es mío, sino que es del Espíritu Santo, un templo. Entonces ya yo tengo que tomar decisiones. Si mi tradición
o un escrito está, va a ser el fundamento. De eso depende las conclusiones de mis creencias, de mi teología. Y es en este aspecto, Pastor Eric, que haciendo otra vez referencia al texto que usted mencionaba en este punto de Marcos capítulo 7, donde Jesús dice, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Ahí claramente Jesús hace ese, o le da luz acerca de ese choque, ¿no? Entre lo que es la tradición y lo que es el mandamiento de Dios, ¿no? Cuando la tradición es elevada o es colocada por encima de los mandamientos de hombres, porque como comentábamos en esta semana, y usted hacía un buen apunte, perdón, donde en el texto de Marcos 7 se nos dice que Jesús les dice, ¿no? A ellos que, ¿cómo es eso de que eh, ustedes aprueban que un hijo le dan una alternativa para no ayudar financieramente a sus padres, diciendo que él diga que lo que él tiene ha sido dedicado como una ofrenda al templo? El famoso Y Corbán. el famoso Corbán que, según lo que he estudiado, no es que él lo daba inmediatamente, sino que él decía, esto está apartado para el templo, y cuando él moría, entonces, esos recursos pasaban al templo. Es interesante, ¿no? Y como ellos habían dicho, bueno, si tú dices que algo es corbán, tú lo puedes conservar mientras vivas hasta que mueras y después pasa al templo y no tienes obligación de ayudar a tus padres porque ya tú lo dedicaste a, al templo, ¿no? A Jehová, Pastor justamente. Elías, yo me pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? En qué libro del Pentateuco aparece eso? Y más allá aún, pastor, que hay un claro mandamiento, ¿no? Donde decía, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Un mandamiento expresado en el decálogo, en la ley de Dios. Así que es interesante, ¿verdad, Pastor Eric? Y creo que juntando, uniendo lo que es la tradición y la cultura, podemos decir que eh, el problema está o se manifiesta cuando por cultura, por tradición, nosotros tomamos ciertas prácticas aún en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba platicando con una persona que estaba haciendo un trabajo en una casa donde vivía de pintura. Y bueno, pues yo le dije, ¿verdad? Que yo era cristiano, creyente, adventista del séptimo día. Y él me dijo, ah, ustedes son los que guardan el sábado. Le digo, sí, sí, guardábamos el sábado. Le digo, ¿y usted? Bueno, yo ya sabía qué día guarda, ¿no? Me dice, bueno, nosotros el domingo. Y le digo, ¿y por qué? Dice, bueno, porque ese es el día que la gente tiene libre. Es decir, culturalmente, nuestra cultura laboral eh, en nuestros países, ¿verdad? Deja el domingo como un día no laboral, un día libre. Entonces, él me decía, nosotros guardamos el domingo porque ese es el día que la gente tiene libre. Es decir, que su teología, por así decirlo, ¿no? Su día de adoración al Señor está determinado no por lo que dice la palabra, sino por lo que dice la cultura, ¿no? Lo que es el entorno cultural. Pero Dios nos llama, Pastor Eric, a que nosotros realmente tomemos en cuenta el mandato, el mandamiento del Señor. Y somos testigos de todo lo que ocurrió con Israel las veces que prestaron atención a la cultura. Uno de los pasajes que a mí más me conmueve cuando leo el Antiguo Testamento es el día donde se reúnen y le piden a Samuel un rey. Y Samuel le dice, pero ustedes tienen a Dios, sí, pero es que todas las demás naciones, dice, todas las demás naciones tienen rey, nosotros queremos un rey también. Y Samuel se va triste, allá se va a conversar con Dios y Dios le dice, escógeles el rey, escógeles. Y no te pongas triste porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. O sea, por una tradición, por una cultura que existía en otras naciones y que a veces se copia de un país a otro ciertas prácticas que lo que van haciendo es dañar ese texto precioso de Isaías 8:20 y entonces dice, no me ha amanecido. Cuando la tradición es mi base, cuando la cultura es mi base, no me ha amanecido. Necesito amanecer cuando yo pongo la ley y el testimonio que se refiere a toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fundamento de mi vida. Pastor, en Primera de Juan, capítulo 2 versículos 15 al 17, en resumen, eh, ahí a través del apóstol Juan, Dios nos dice que no debemos amar al mundo, pastor.
Es decir, nosotros debemos desligarnos completamente de todo lo que hay en el mundo, es decir, todo, nada que ver nosotros con el mundo. ¿A qué se está haciendo referencia allí, pastor? Bueno, gracias a Dios, Juan, allí en el siguiente versículo, creo que es el 16, él En el explica, 16, sí. ¿sí? Él explica exactamente a qué se está refiriendo, porque no es un mandato para alejarnos de la gente, porque va a contradecir aquel texto donde el Señor dice que somos la sal, y la sal sola no sirve para nada, la sal tiene que mezclarse, tiene que ir donde está el frijol, el arroz, para que pueda dar vida y sazón a este mundo. Entonces no es el propósito de descuidar el mundo, sino que como los barcos en el mar, ¿verdad? El lugar natural del barco es el mar, pero cuando el agua le entra al barco, ahí sí está el problema. Entonces somos, en su oración, Juan 17, Jesús dice, Señor, no los quites del mundo, solo guárdalos de que el mundo no les haga mundano. ¿Y qué es lo mundano? Tres cosas. Allí dice Juan, el deseo de la carne, a eso se refiere mundo, el deseo de Ujú. los ojos y la vanagloria de la vida, lo efímero, que a veces, y con tristeza tengo que decirlo, nos emociona tanto lo efímero. Ay, que logré un título, ay, que logré una casa, ay, que logré tener $500 en el banco al fin, ay, que logré, me ascendieron de trabajo. Todo eso, según Primera de Juan, es efímero, pasa, pero hay algo que no se marchita, hay algo que permanece y es la palabra de nuestro Dios. Amén. Pastor Eric, muchas gracias. Realmente, bueno, hermanos, estamos aquí comentando la lección número 4 de este segundo trimestre, que llevó el título de La Biblia, fuente de autoritativa, perdón, de nuestra teología. Pastor Eric, perdón, la longanimidad y el amor de Dios. Estos son aspectos que podemos decirlos que los percibimos de una manera a través de una experiencia, ¿no? Nosotros percibimos que Dios nos ama, que Dios nos perdona, no, es amor, tiene cuidados hacia nosotros, pastor. Pero qué papel y qué peligro también nos puede colocar la experiencia, que este es otro de los aspectos que influyen en nuestra interpretación de las escrituras. Bueno, yo quisiera iniciar diciéndole a mis hermanos que Dios tiene dos clases de atributos. Tiene los atributos que son incomunicables, se refiere a su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Son atributos que nosotros no podemos entender, simplemente sabemos que Dios tiene esas cualidades incomunicables. Pero la Biblia también habla de atributos de Dios que son comunicables, que son experimentables, como su amor, su misericordia, su longanimidad, su perdón. Y estas cosas se perciben en el alma a través de los cinco sentidos. O sea, Dios, cuando creó al ser humano, no lo creó como un robot insensible, le dio ojos para que viera los colores, le dio unas papilas gustativas para que disfrutara del fruto, de los frutos del Edén, le dio el tacto para que pudiese tocar y sentir. Qué interesante es que apenas una hormiguita le pase por donde sea, ya la mente se activa mandando una información allí de que tenemos una experiencia. Y la vida está llena de experiencias. De paso, las experiencias es lo que somos. Yo tengo 36 años ya dentro de poco y tengo 36 años de una vida con muchas experiencias, algunas interesantes, otras aburridas, algunas de peligro, otras de tranquilidad, pero esas experiencias en sí no son malas hasta que llegan a ponerse en pugna con la palabra de Dios por una sencilla razón, pastor, y es la entrada del pecado. El pecado desvirtuó los sentidos y los sentidos juegan con nosotros. Un cristiano que se deja guiar o que toma decisiones por sus sentimientos va por mal camino. Y precisamente, pastor, tenemos un texto acá de Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Especialmente voy a leer el versículo 3 donde dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva
con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. A través de nuestros sentidos, dice este texto, que podemos ser, ¿qué cosa, pastor? Apartados de nuestra sincera, fíjese bien, sincera fidelidad a Cristo. Porque realmente nosotros podemos tener sentimientos sinceros, pastor. Podemos tener sentimientos sinceros, pero sinceramente estar equivocados. Correcto. Es Muy decir, interesante. no por, no, aquí el punto no es, no, que yo lo hice porque sentí que tenía que hacerlo, porque yo sentí porque lo sentí, pues, porque algo me empujó, algo me impulsó, porque tuve esa experiencia. Y pastor, muchas personas van buscando a Dios, van a un culto, pastor, tratando solamente de sentir experiencias, pastor, de tener de experimentar algo, de sentir algo. Y quizás estén basando su vida cristiana en eso, en sensaciones, pastor, en experiencias. Pero en este texto claramente se dice que a través de los sentidos, pastor Eric, nosotros podemos ser desviados de la fidelidad a Cristo. Sí, definitivamente algo tan bello como los sentidos, Satanás puede utilizarlos para lo malo. Eh, un ejemplo que a mí me duele mucho es, por ejemplo, el de David. Y digo porque me duele porque yo admiro mucho al rey David. Los primeros capítulos donde se habla de la historia de David se menciona que era un muchacho muy prudente. Siempre hay un capítulo entero donde se repite la palabra prudente Ujú, muchas veces. Un hombre sujeto correcto. a Dios, enfrentaba al oso, enfrentaba al león en Dios, enfrentaba a Goliat. Pero en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, menciona una escena distinta de David que quedó ahí, queda marcada en la historia. Dice Natán, tú lo hiciste en secreto, ahora lo voy a comunicar al sol. Imagínense, pastor, estamos en el 2020 hablando del pobre pecado de David todavía, que se dejó guiar por sus sentidos. Vio a una chica bonita, la tomó y todo se desencadenó por sus sentidos, por sus sentimientos. Dejó que su vida fuera guiada por los sentimientos y ahora viene Dios y le dice, tú eres ese hombre, por eso el niño va a morir. Y entra David en una reprensión tremenda porque definitivamente que aunque es un regalo de Dios, tenemos que sujetar esos sentimientos, llevarlos cautivos a la presencia de Dios. Así es, pastor Eric. Entonces hay un gran peligro cuando nosotros permitimos que sean nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, los que, o a través de los cuales interpretemos la palabra de Dios. Y hay otro punto que podríamos decir que es un aspecto que está en el otro lado, pastor Eric. Están las experiencias y tenemos otro aspecto que está en un punto contrario quizá, o en el otro extremo, que es la razón. Pastor Eric, ¿qué podemos comentar acerca de este, que es otro de las fuentes o de los aspectos a través de los cuales nosotros podríamos interpretar la escritura? ¿Será que entonces, bueno, la cultura, las tradiciones, las experiencias, los sentimientos nos pueden jugar mal, nos pueden hacer una mala jugada a la hora de interpretar las escrituras? Por lo tanto, eh, vayamos a la razón entonces. Hay un versículo que me gusta, no estaba en la lección, pero siempre me ha llamado la atención, está en Jeremías 17:9, donde el profeta, el Espíritu Santo, por medio del profeta, nos dice, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón. Todos sabemos que el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo es a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un don que Dios le dio y es la capacidad de pensar, ¿verdad? Dios separó a Adán y a Eva de la creación y lo puso en un peldaño más arriba que las plantas, que las aves, que los peces y los animales terrestres, con ese don de entender, de comprender, de dar respuesta, porque nuestro Dios es maravilloso, creó un muñeco de barro, sopla en su nariz y le da esa libertad de pensar.
de decidir, de escoger por qué debía adorarle o no. Y entonces ese don precioso de la vida se puede convertir en la peor maldición del ser humano, porque si nos dejamos engañar, ¿cómo es eso que el corazón nos engaña? Porque el corazón a veces nos hace sentir cosas o pensar cosas, y bueno, en este día, cuando hablaba de la razón, se centraba más que todo en aquellas personas que han tomado la decisión de que si no se puede comprobar en un laboratorio, para mí no existe. Y eso ha traído consecuencias grandes en el cristianismo. Así es, cuando se considera a la razón como la única fuente del conocimiento y de la verdad, realmente estamos en peligro porque nos dice Efesios capítulo 4, versículo, que era el 18. versículo 18. Esa gente dice, tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Pastor, y podría quizá entenderse que entonces Dios no quiere que nosotros desarrollemos nuestra razón, nuestro entendimiento. ¿Es esto Para, así? para nada. Proverbio lo explica Que tengamos claramente. una fe ciega, una fe así ignorante. Para nada. Y justamente ese es el extremo que se ha ido un grupo de personas que apareció en el siglo XVIII y llega hasta nuestros días por no comprender realmente el principio, el origen del conocimiento. Proverbios dice que el principio de la inteligencia, el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría es Dios. O sea, cuando vamos a Dios, nuestra mente está lista para pensar correctamente. Cuando nos alineamos a la palabra de Dios, nuestros pensamientos fluyen de forma natural, en forma correcta. Pero si le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, sin Dios, vamos a llegar a conclusiones como la que llegó Thomas Jefferson, que quitó todos los milagros porque eso no podía suceder, quitó todas las partes que parecían fábula y quedó con un Nuevo Testamento que quitaba la mayoría de las obras poderosas de nuestro Dios. Lo lindo de nuestro Dios es que Él no desea que le busquemos ciegamente. Nos ha dado suficientes evidencias razonales para que podamos creer. Yo mencionaba en este repaso que la Biblia habla de lugares, de personas, de situaciones que se pueden comprobar con la arqueología. Hasta hace unos años atrás se encontraron algunos lugares que no se habían encontrado. Entonces, hay muchas evidencias arqueológicas que nos ayudan a pensar que realmente lo que está escrito tiene una base sólida, pero mi fe no puede basarse en esas evidencias, sino en un escrito está, en la Amén. confianza de un escrito está. Pastor Eric, estamos concluyendo este repaso. El último punto de esta lección precisamente era la Biblia. El Espíritu Santo inspiró la Escritura, sabemos, pero hoy en día también surgen algunas personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo, el Señor me habló, ¿verdad? El Señor me, me- me mostró. Y, y bueno, no dudamos de la sinceridad de las personas, pastor, pero ¿cuál es la precaución también que en ese aspecto nosotros deberíamos de tomar y de tener? Qué bueno si Dios te muestra algo, mi querido hermano, porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. A veces hasta cuando la uñita se da en una esquina de la pared, el Señor nos está llamando la atención a alguna cosa. Pero nunca el Espíritu Santo nos va a enseñar algo que vaya distinto a lo dicho anteriormente en la Escritura. Y esto es algo que aprendí hace poco y me encanta porque puedo ver armonía en todo esto. Y es que cada vez que aparecía un nuevo profeta en la Biblia y escribía, no, no hablaba mal del anterior. No decía, miren, el anterior se equivocó en esto, me dijo tal cosa. No buscaba los defectos del anterior. Más bien iba aportando a un esquema completo. Y vemos desde Juan, que en Apocalipsis escribe el último libro, él no contradice a los anteriores, a Pedro, a Pablo, a Malaquías y así hasta que llegamos a, a Moisés que escribió el Pentateuco. Hay un hilo, hay una coordinación correcta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el autor es el mismo. El autor, el que guió, el que reveló, el que inspiró, el que ayudó en la
Escritura, el que protegió eso para que llegara a las 7 iglesias del Apocalipsis, el que estuvo detrás de todo eso es el mismo Espíritu. Y si el Espíritu hoy te visita, no te va a decir algo contrario a 40 profetas anteriores, sino que la Biblia tiene esa secuencia lógica y la luz sí, la luz va en aumento, pero esa luz no destruye la luz anterior, más bien amplía y construye. Y este ejemplo lo vemos y lo estudiamos esta semana en el caso del Sermón del Monte, que es donde yo lo veo claramente. Allí en el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y alguien dirá, yo no cometo adulterio. Pero ahora te vas al Sermón del Monte y ahora Jesús te dice, mira, ¿sabes qué? Con mirar a una mujer que no sea tu esposa, ya estás adulterando en tu corazón. Ay, ay, ay. Entonces tal vez no fallaste en Éxodo 20, pero si ves la ampliación que Jesús está haciendo, Jesús no está contradiciendo el mandamiento, el séptimo mandamiento de Éxodo, está ampliando, la luz está llegando con más claridad a todas las personas. Así es, Pastor Eric. Entonces, eh, cualquier pretensión, ¿no? de recibir un mensaje del Espíritu Santo, debemos estar claros de que el Espíritu Santo está en armonía con lo que Él mismo dijo y ha dicho durante todo este periodo de tiempo hasta nosotros hoy día que tenemos la Escritura. Pastor Eric, realmente ha sido un gran privilegio. El tiempo se nos ha ido rápido en este estudio de la lección. ¿Alguna frase final, Pastor? Bueno, quisiera animar a mis hermanos a tomar en serio el estudio de la Biblia, a ponerlo de fundamento seguro, para que se puedan convertir en excelentes intérpretes de la Biblia. Necesitamos en la mañana abrir la Biblia con oración, si tienes poco tiempo o en un solo versículo, pero no permitas que pase un día sin que entres en esta linda experiencia de leer y escuchar la voz de Dios. Muchas gracias, Pastor Eric, y gracias a nuestros hermanos que pudieron seguir este repaso de la lección. Les animamos para estudiar la próxima semana la lección número 5, solo la Biblia, sola Escritura. Pastor Eric, por favor, despídanos con una oración. Oremos. Padre de amor, te damos gracias porque tu palabra nos orienta en el sólido fundamento de un escrito está. Ayúdanos a entender el papel que tiene la tradición, la cultura, nuestras experiencias y la razón cuando tienen que ver con aspectos bíblicos. Enséñanos a interpretar correctamente y ayúdanos, Señor, para edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.